Hola de nuevo, muchas gracias por seguir acompañándonos en este ciclo de conferencias remotas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que entra en vigor el 1 de julio de 2020. A nombre del Consejo Nacional, INDEX, damos la bienvenida a esta tercer ponencia que nos engalana tener a nuestros colaboradores y amigos durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, representando al sector industrial de la manufactura en México, el sector INDEX, a nuestros amigos de Baker McKenzie. Tengo el gusto de presentar a Adriana Ibarra Fernández, socia de Baker McKenzie, y también a Armando Delil, quien es también socio de la práctica de comercio en la oficina que tienen en Monterrey. Adriana Ibarra está en la Ciudad de México. Me voy a permitir leer los currículos de ambos ponentes, de tal suerte que podamos tener una idea de su vasta experiencia y acreditaciones en la materia. Adriana tiene más de 20 años de experiencia en materia de aduanas y comercio exterior. Se unió a Baker McKenzie en 2001 y es socia del grupo de práctica de comercio exterior y aduanas en Baker McKenzie desde 2005. Ella ha sido rankeada como líder profesional por Chambers Global y Chambers Latin America, así como también por Legal 500. Colaboró con el gobierno mexicano durante 5 años en la Secretaría de Economía, fue directora jurídica de reglas de origen, procedimientos aduanales y salvaguardas, y en su carácter de negociadora internacional participó en la negociación de diversos tratados de libre comercio y participó en los primeros casos de resolución de disputas que México inició contra Estados Unidos justamente al amparo del Telecán. Adriana fue asociada en las oficinas de Guadalajara y de Washington, D.C., actualmente en la Ciudad de México. Adriana, bienvenida y muchísimas gracias. Oye, debiste haber empezado en el comercio y en el ámbito profesional a los 12 años, yo creo, ¿verdad? Porque tienes ya bastantes años. Sí, primero de secundaria. Exactamente. Muchas gracias. Voy a leer ahora el currículo de Armando. Armando es socio del grupo de práctica de comercio exterior y aduanas en las oficinas de Baker McKenzie en Monterrey. Fue profesor de la Universidad Panamericana, de la Iberoamericana y de la Latina de América. Actualmente se encuentra en la oficina de Monterrey, como dije antes, y ha sido expositor y ha participado activamente en seminarios sobre comercio y aduanas organizados por notables asociaciones, incluyendo, entre otras, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados AC, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí, participar con INDEX en esta capacitación remota. La tercera ponencia tiene el tema lineamientos en materia de certificación, un tema muy importante para la industria a partir del 1 de julio. Estoy seguro que vamos a sacar muchísimo provecho de la exposición que ustedes nos hagan. Muchísimas gracias por estar aquí. El foro es suyo. Bienvenidos. Muchas gracias, Israel. Pues como dices, vamos a analizar qué ha pasado en términos de certificación de origen y qué cambios hay entre el Telecán y el TEMEC en esta materia. Si pasamos a la agenda, que es el número 2, por favor. Vamos a ver, los temas que vamos a analizar es la eliminación del formato para la certificación de origen, la posibilidad de emitir certificados de origen en facturas u otros documentos. Vamos a analizar quién puede certificar, qué implicaciones tienen los errores en los certificados de origen y qué pasa con la obligación de mantener registros contables que surge al emitir un certificado de origen. Un punto muy importante es que el certificado de origen, al igual que el tratado, cambia a partir del 1 de julio. Y esto implica que los certificados de origen que las empresas tienen en su poder de proveedores de insumos para acreditar el origen de dichos insumos o para importarlos con trato preferencial, y los certificados que cada empresa emite, que muchas veces los emiten en enero para cubrir todas las operaciones del año,
pues a partir del 1 de julio ya no son válidos, por lo que será necesario emitir certificados nuevos al amparo del TEMEC conforme a los lineamientos que vamos a ver. Armando, te paso la palabra. Sí, Adriana, al son de lo que comentas, una situación particular que se va a tornar también en un reto ante estos cambios que se presentan en el nuevo tratado, es que lo que vamos a platicar en estos minutos todavía falta algo de detalle. Sabemos que el diablo está en los detalles y aún están pendientes de conocer las reglamentaciones uniformes. Tenemos ya un tratado marco, pero bueno, una vez que tengamos las reglamentaciones uniformes ya acordadas y dadas a conocer, vamos a saber varios de los detalles de los temas, sobre todo los nuevos que vamos a platicar más adelante, y que bueno, pues como lo que necesitamos para cerrar todo lo que requerimos para la emisión de los nuevos certificados que tendremos que usar a partir de ahora. Correcto, totalmente de acuerdo en que el diablo está en los detalles. Si quieres, empecemos a ver estos detalles. Siguiente slide, por favor. La que sigue. El primer tema que comentábamos era precisamente la eliminación del formato. Esto parece un tema de facilitación, pues ya no tienes que tener un formato específico que se tengan que llenar todos sus campos para poder emitir una certificación de origen. Sin embargo, esto, como bien decía Armando, que el diablo está en los detalles, a la vez que puede considerarse una facilitación, pues también puede representar un reto importante, pues al no haber un formato tampoco hay claridad de qué información se tiene que declarar o qué información es la indispensable que cubre el certificado de origen. Y si gustan, vemos cuál es esta información mínima que tienen que tener los certificados. Sí, sobre esto nos da el tratado, si bien ya no demanda ese formato con el que todos crecimos, hay un anexo que nos establece la información mínima que va a deber contener esta certificación de origen. Parte de esa información ya la conocíamos, muchos de los campos no serán nuevos para nadie. Hay algunas particularidades que sí es relevante destacar. Se incorpora un cambio que merece tomar atención, como es el del certificador. El certificador, contrario a lo que se pueda pensar de si es la entidad o la persona que puede emitir la certificación, pues no es así exactamente. Quien puede emitir la certificación lo vamos a platicar más adelante, pero este campo nuevo, esta figura que se incorpora de el certificador, atiende a una persona física. Se está buscando que alguna persona con un cargo, alguna responsabilidad al interior de una empresa, de una persona moral, sea quien asuma una responsabilidad personal como lo dice su nombre, de ser el certificador. Se pide información dentro del anexo 5A, como es sus datos de localización, teléfono, correo, su cargo, etcétera. E incluso llama la atención la leyenda o lo que tendrá que insertarse en la certificación por parte de el certificador. El lenguaje que utiliza el anexo, pues, es bastante... es relevante porque habla de que se tendrá que insertar que asumo yo como certificador, persona física, la responsabilidad de comprobarlo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar, en caso sea requerido, o poner a disposición durante una visita de verificación, la documentación necesaria que soporte esta certificación. Y resalto esto por ese mismo punto, ¿no? Es un campo distinto de la entidad, quien vaya a ser quien certifica. Aquí es una persona, un responsable persona física que va a conllevar esta responsabilidad. Sí, y en el mismo sentido respecto del campo de exportador, ahí ya no menciona el cargo, entonces podríamos presumir que aquí sí se refiere a la persona moral. Sin embargo, este campo solamente lo tienes que llenar en caso de ser distinto del certificador. Entonces ahí pues ya no está tan claro si el certificador es el exportador y ya proporcionaste los datos de ese certificador, parecería
que no tienes que llenar este campo, aunque nuestra recomendación sí sería llenarlo con la información de la empresa. Vamos a ver qué establecen las reglamentaciones uniformes al respecto y si se aclaran algunos de estos puntos, pero esto es lo que observamos al día de hoy con los elementos mínimos de información que aparecen en el anexo 5A. En este campo de exportador también dice que la información no será requerida si el productor está llenando la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador, pero no te establece si lo tienes que llenar si el exportador es el mismo que el productor. Son de esos temas que no están claros. Igual creo que pasa con respecto del productor, Armando. Sí, y también existe todavía un tema que está inquietando en cuanto a la declaración de la clasificación arancelaria. Si bien nos establece el anexo 5A que será conforme al sistema armonizado, sabemos que va a haber cambios en la tarifa. Si estos cambios pueden ser incluso a nivel subpartida, pues esto ahorita cuando se tiene que hacer los análisis de origen, se tiene que empezar a trabajar sobre el llenado de las certificaciones de origen, ya no hablemos de certificados, sino de certificaciones de origen. Cuando tengamos ya en vigor los cambios a la tarifa mexicana, bueno, pues esto pudiera incidir sobre el llenado de las certificaciones. Y el otro tema que creo que es relevante mencionar sobre la información mínima que tiene que aparecer en el certificado es el criterio de origen. Llevamos muchos años apoyando a empresas con verificaciones de origen y un error súper común que además es como algo que le llama la atención a la autoridad aduanera del país de importación sobre qué tanto análisis de origen o qué tanto conocimiento se tiene respecto del origen real de los bienes, es el criterio de origen. Es muy común que existan errores y esto es a pesar de que el certificado de origen actual tiene un instructivo de llenado y pues es más claro y es más asequible si estás revisando el certificado, pues ver los requisitos para irlo llenando. Hoy el formato y los únicos necesarios mínimos de información necesario que el certificador revise el capítulo 4 del artículo 4, a ver los criterios de origen y seleccionar el criterio de origen aplicable. Entonces creemos que esto también se puede prestar a, pues, que aumente, que ya de por sí vemos muchos en este campo en el certificado de origen con formato. Si quieres pasamos al siguiente slide, Armando, a menos que tengas algún otro comentario sobre este. Bueno, pues otro tema que es muy relevante es que el certificado de origen de Telecan, el tratado establece que el importador lo debe tener en su poder al momento de llevar a cabo la importación aplicando trato arancelario preferencial. Y aunque han habido tesis y varios criterios respecto de que es posible contar con un certificado en una versión electrónica, no está claramente establecido en el acuerdo. Ahora sí se establece claramente que el certificado de origen puede ser enviado electrónicamente y es aceptable la firma digital. Creemos que también se van a establecer mayores datos a este respecto en las reglamentaciones uniformes de qué se considera como una firma electrónica, cuándo es una firma electrónica válida, este tipo de información. Pero por lo pronto sí podemos considerar ya que ahora el certificado de origen se lo puedes mandar a tu cliente por mail, en lugar de tenerlo que enviar físicamente y que el importador tenga un certificado con firma autógrafa al momento de realizar la importación. Armando, respecto del tema de los cambios a la TIGIE. Lo que comentábamos, el llenado del certificado, pues para tener certeza sobre los análisis de origen o el llenado, pues hay que atender a la nueva tarifa que vamos a tener en México.
Y estos cambios, bueno, pues nos agarran en un momento complicado entre la entrada en vigor de la tarifa en México y la ya próxima entrada en vigor de esta nueva forma de certificación de origen conforme a TEMEC. Sí, que ahí incluso lo que podría pasar es que tú hagas un análisis de origen conforme a la tarifa actual, emitas tu certificado de origen señalando una clasificación arancelaria y que en Estados Unidos y Canadá, que ya está en vigor la sexta enmienda del sistema armonizado, la clasificación que vayan a declarar al momento de la importación no coincida. Entonces creemos que esto va a representar un reto durante los primeros 6 meses. No sé si va a ser atendido en reglamentaciones uniformes, en las reglas de comercio exterior de México. Actualmente hay una regla que dice que sí hay diferencias en cuanto a la clasificación arancelaria. Por este tipo de razones, el certificado sigue siendo válido, pero podría llevarte incluso a hacer un análisis de origen de una clasificación que no sea la aplicable. Entonces, creemos que este sí es un tema al que hay que prestarle mucha atención. Y bueno, pues, perdón, adelante. Se confirma la recomendación de que si bien hay una libre emisión de los certificados, no habiendo un formato, sí se diseñe por parte de importadores, exportadores, manufactureros, alguna forma institucional de certificación de origen, atendiendo al anexo 5A y que sea de alguna forma verificado, aprobado, para que tenga permanencia y no haya certificaciones de origen, digamos, a la limón durante un periodo largo, durante distintos productos de una empresa, que haya institucionalidad en el formato. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, pues los errores que vemos hoy en día con un formato y un instructivo de llenado, creemos que se van a multiplicar cuando no existe un formato y por eso totalmente de acuerdo contigo, Armando, en que sería mejor que las empresas generen su propio formato. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué nos comentas de la certificación en factura, Armando? Sí, otra de las novedades, un poquito a la par de facilitación comercial. Ahora se pensó que sería bueno incluir dentro de un mismo documento comercial la certificación de origen. Esto incluso ya para otras formas de certificación no preferenciales ya se tenía considerado. Y bueno, pues esto puede facilitar, simplificar la documentación de operaciones de comercio exterior. Si en una misma factura se puede contener toda esta información que nos pide el anexo 5A, se inserte en esta documentación comercial. Factura es uno tal vez el ejemplo más claro de documentos comerciales, pero pueden ser otros. Se puede pensar incluso en documentación de empaque, en documentación de transporte. Lo que nos pide el tratado, pues, es obviamente que contenga la información que ya hemos mencionado del anexo 5A y que sea documentación comercial emitida de un país parte. Lo que sí no nos permite el tratado es que la certificación de origen aparezca o se contenga en un documento comercial, en un mismo documento comercial que se emitió para otros fines, viniendo de un país no parte. Es decir, si viene de un país no parte, la factura comercial o el documento comercial del que estemos hablando, sí tendrá que haber aparte, de forma separada, una forma de certificación de origen, un documento aparte, ¿no? Correcto. Y sobre esto mismo, la certificación en factura también es recomendable si se considera utilizar, bueno, pues que exista un formato ya que no sea una forma de libremente insertar documentos en una factura, sino que si es que se busca o se decide tomar esta opción, que también haya una preaprobación o un diseño específico para esta certificación de origen. Sí, hemos visto, por ejemplo, que hay formatos de las empresas por ejemplo, de órdenes de compra, que la parte de atrás es realmente el contrato
y es obviamente un formato ya realizado por la empresa. Entonces, a lo mejor se podría pensar en algo similar para la factura comercial, que la parte posterior de la factura comercial contuviera la certificación de origen, ya preaprobados los elementos o revisados, que se cumpla con los elementos del anexo 5A. De acuerdo, pasamos a la siguiente, por favor, y vamos a platicar un poquito de quién puede certificar. Y esto yo creo que, además del tema de que ya no haya un formato para emitir la certificación, es el cambio más importante en materia de certificación de origen entre el Telecan y el TEMEC. Como vemos aquí, ahora va a poder certificar, además del productor y el exportador, el importador. Y también otro punto importante es que al amparo del Telecan, si bien un productor puede emitir un certificado de origen, aunque no sea el exportador, ese no es el certificado que debe utilizar el importador para pedir trato arancelario preferencial. Al amparo del Telecan, necesariamente el exportador ubicado en territorio de otra parte tiene que emitir el certificado de origen para que los bienes se importen al territorio de otro de los países del Telecan con trato preferencial. Y ahorita le voy a pasar la palabra a Armando para que nos platique un poco de su opinión al respecto de el certificado emitido por un productor o exportador ubicado en territorio de otra parte, ¿no? Pero por lo que respecta al certificado emitido por el importador, que México no le encanta la idea y por lo tanto pospuso esta posibilidad para los importadores mexicanos 3 años y medio a partir de la entrada en vigor del acuerdo. La realidad es que tiene muchas aristas porque un productor o un exportador pueden emitir el certificado de origen. Ya nos establece este lenguaje de con base en su conocimiento respecto de que los bienes califican como originarios, pero sí el exportador puede emitir el certificado con base en un certificado que le proporciona el productor. Y en el caso del importador, no. Si el importador es quien va a emitir el certificado de origen, no se vale que simplemente tenga un certificado emitido por el exportador o por el productor. Tiene que contar con todos los documentos y el sustento que acredita el carácter originario de los bienes. Y si pensamos lo que acredita el carácter originario de los bienes, pues muchas veces va a ser un billete de materiales, que pues es la receta del pastel, y que puede traer costos, información confidencial del proceso productivo, y que no tan fácil un productor la va a compartir con su cliente. Entonces, creemos que el único escenario en el que se puede aprovechar esta alternativa de que el importador emita el certificado de origen es cuando se trate de partes relacionadas para que ese productor esté conforme o esté de acuerdo en compartir la información con su cliente, con el importador ubicado en otro país. Tal vez el escenario más claro para esto es precisamente la industria maquiladora, cuando el principal ubicado en Estados Unidos o Canadá es quien adquiere los insumos y es quien le da instrucciones a la maquiladora sobre el proceso productivo y a lo mejor le proporciona incluso o desarrolla el BOM con ese productor. Entonces, en casos de partes relacionadas, vemos que esto puede funcionar bien y en el caso de la industria maquiladora, pues el principal ubicado en Estados Unidos o Canadá va a ser el importador y es quien tiene la información sobre la adquisición de los materiales, los costos de producción, etcétera. A lo mejor parte de la información la puede tener el productor, pero no va a tener problema en compartirle esta información a su parte relacionada. Sí, como dice Adri, es muy interesante cómo abrió el TEMEC quienes pueden certificar el origen. La lógica de NAFTA era, yo permito al exportador porque es el último del eslabón logístico que tiene control sobre la carga y le permito que él certifique con base en conocimiento, en otro certificado, etcétera, del productor, pero vaya, se fijaba directamente en el exportador bajo esa lógica y ahora se decide, va a abrirse a estas tres caracteres, importador, exportador, productor,
Y bueno, pues esto, la intención otra vez se observa que es facilitación comercial, como explicaba Adri, y hablando de estas otras alternativas o entidades o caracteres que pueden certificar, bueno, pues también el exportador, que era el que tradicionalmente sabíamos que era quien debía certificar, pudiera esta apertura pues solucionar una problemática que hemos vivido en la industria maquiladora, en la industria manufacturera de exportación por tiempos inmemoriales, desde que tengo memoria, bueno, desde que se crearon la figura de las operaciones virtuales, donde pues no ha habido la claridad necesaria para saber cómo, quién puede emitir una certificación, cómo es válida, qué debe de hacer. Ha habido intentos de solución, la regla de economía, la famosa fracción genérica, y la realidad es que en nuestro día a día, pues vemos soluciones, diría, hasta prácticas, como un grupo o una empresa en una cadena de suministro trata de solucionarlo con cierto diseño, bajo ciertas interpretaciones y criterios que pueden ser válidos, interpretando el tratado, las propias reglas de comercio mexicanas, pero pues no ha habido esa claridad que con esta apertura de caracteres que pueden emitir una certificación de origen, se pudiera haber dado esa claridad. En el tratado creemos que todavía no está, porque aunque ya nos abre importador, exportador, productor, pues todavía habla de un país parte a otro país parte, entonces entra la duda cuando el mismo país es México, bueno, pero entran las interpretaciones de si la operación virtual implica una operación de un país a otro, si la residencia de quien lo emite, sigue ese juego de incertidumbre, de interpretaciones que se pueden dar, y nos parece que es un excelente momento con esta apertura de caracteres que estoy mencionando por parte del tratado, para que en las reglamentaciones uniformes o en las propias reglas, pues ya haya algo certero de cómo se puede certificar el origen en este tipo de operaciones virtuales. De acuerdo. Y por último, la posibilidad de que el certificado lo emita el productor. Mencionamos aquí la palabra transbordo, porque en el acuerdo lo que se señala es que cuando la solicitud de trato preferencial se basa en una certificación emitida por el productor, que no es el exportador, y dice, se deberá demostrar a solicitud de la parte importadora que la mercancía no fue procesada ulteriormente y no fue sujeta a ningún procesamiento distinto a aquellos indispensables para mantenerlo en buen estado. La implicación de esto y la duda que nos surge es, ¿quién debe de demostrar eso? Porque si yo soy el productor, pero yo no exporto el producto, ¿yo cómo puedo certificar que después del proceso productivo no se le hizo ningún procesamiento ulterior si yo pierdo el control de la mercancía porque yo no soy quien la exporta? No está claro este tema, nos parece que quien debería de acreditarlo sería el exportador, pero como no está claro, si esto no se aclara en las reglamentaciones uniformes, nuestra recomendación para los productores que emitan certificados de origen sería que obtengan del exportador un affidavit en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que mantendrá los productos sin sujetarlos o someterlos a ningún procesamiento ulterior, salvo aquellos indispensables para mantenerlos en buen estado y transportarlos, ¿no? Porque de lo contrario, se deja aquí un vacío o se le impone una obligación al productor de certificar algo de lo que no puede tener conocimiento. Entonces, eso nos parece que también se presta aclaración. Ojalá que las reglamentaciones uniformes lo dispongan. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Otra de las novedades que resultan plausibles, que muestran una buena intención en cuanto a brindar pues seguridad jurídica, alguna forma de derecho de audiencia a los particulares, es la disposición 5.7, donde se prevé el tema de los errores o discrepancias menores, ¿no?
Este tema, insisto, parece ser plausible en cuanto a la intención de buscar sustancia sobre forma. Si hay un tema de forma que los que hayamos litigado allá en los 90s, inicio de los 2000s, era una avalancha de litigios por errores verdaderamente sosos en la certificación de origen. Y bueno, pues esto, si bien se fue solucionando a través de precedentes judiciales, bueno, pues ya en la negociación se pretende dar esa certeza jurídica y se establece esto, ¿no? Privilegiar la sustancia de una operación comercial, de comercio exterior, sobre la forma, lo que puede ser un error, una discrepancia menor. Si bien es plausible, pues creemos que el texto del tratado, pues nos deja también un poquito confundidos porque establece que estas discrepancias o errores no deben generar dudas en la exactitud de la documentación de importación. Híjole, y pues número uno, pues, ¿dónde está la línea de la exactitud? La duda sobre la exactitud. Exacto. Entonces, pues, ese nivel de exactitud, si afecta o no, estuvimos platicando, Adri y yo, los varios ejemplos de, oye, si te equivocas en el criterio de origen, pero finalmente sí calificaba de originario, bueno, pues ahí debiera privilegiar la sustancia de que el bien efectivamente calificaba y no solo porque se declaró un criterio de origen distinto. Pero pues si lo ves del otro lado de la moneda, podría decir la autoridad aduanera del país, oye, pero es que yo te pedí o te busqué de esta forma y al final me dijiste que era de otra. Los ejemplos pues pueden ser un sinnúmero, pero bueno, este tema de si genera duda o no sobre la exactitud, creemos que todavía pues va a haber mucho que rascarle y va a haber diversas interpretaciones. Y más aún que habla sobre la exactitud de la documentación de importación, pues la información de la documentación de importación, pues estarán hablando del pedimento, estarán hablando de los anexos, o sea, también no habla de la exactitud de la certificación. Si dijera dudas de la exactitud de la certificación o del origen de los bienes, pues entenderíamos un poquito más, pero documentación de importación, pues no entendimos muy bien a qué se quieren referir, ¿no? Correcto. Ahí las reglamentaciones uniformes tales también den luz. Sí, exacto, porque además, pues la documentación de importación pues, no establece temas como con base en qué determinaste que el bien es originario, simplemente sería que sí siga procediendo a lo mejor el identificador TL y que pagues el arancel preferencial o no pagues arancel si está exento en términos del acuerdo, pero no vemos que esté muy claro a qué se refieren. Y otro tema que es, yo creo que de los más escabrosos y que no es en sí la certificación, pero sí está íntimamente relacionado porque, como decía Armando al principio, la propia certificación contiene esta declaración de que te comprometes a conservar y presentar en caso de ser requerido o poner a disposición de las autoridades toda la documentación que soporte la certificación. Es la documentación necesaria para soportar la certificación porque acredita que los insumos no originarios, en caso de haberlos, dan el salto arancelario que pide la regla. Tan, tan. La realidad es que lo hemos visto en muchísimas verificaciones de origen, empresas que contestan las verificaciones de origen en el mejor de los casos con clasificaciones arancelarias y país de origen de cada insumo y la clasificación arancelaria del bien final y acreditan el salto arancelario y la verdad es que autoridades mexicanas porque la empresa no proporcionó o no cumplió con el artículo 505 del acuerdo, no proporcionó todos los documentos que acrediten la compra y el envío de todos los insumos, incluidos los consumibles, y la venta, el pago y el envío del bien final y todos los registros de la producción
del bien en territorio de las partes. Entonces, esto creemos, la verdad, que sigue siendo un tema que va a generar muchos problemas o muchas verificaciones exhaustivas. A pesar de que la página del SAT tiene por ahí un criterio que establece que el SAT podrá aceptar muestreo y que la verdad es que en muchas verificaciones de origen hemos solicitado el muestreo, pues el tratado, el TEMEC no establece el muestreo y esto a lo que lleva es muchas veces a una imposibilidad material para proporcionar todos los registros contables. Imagínense proporcionar todas las facturas de compra de todos sus insumos utilizados durante 2 años, porque a veces, es más, muy frecuentemente el SAT no audita 1 año, sino que audita 2 o 3. Todas las facturas de compra, todas las transferencias para acreditar el pago de esas facturas, todos los documentos vaya, hemos visto casos en los que las empresas dicen es imposible que yo todos no prevea el muestreo, esperamos que lo prevean las reglamentaciones uniformes. Y ahorita les vamos, gracias a la ausencia de un muestreo, pues los casos se han complicado mucho y que parecería que implica que la totalidad de los registros. Y algo que nos gustó es que sí se prevé el derecho de mantener los registros de manera electrónica. Y ya estamos en el siguiente slide, por favor, en la siguiente diapositiva. Si bien prevé esta posibilidad o este derecho de mantener los registros de forma electrónica, pues después como que ya me perjudicaron un poco la disposición porque pusieron que siempre y cuando puedan ser recuperados e impresos con prontitud. Entonces, pues ahí ya como que me hicieron un poco nugatorio mi derecho, porque si bien tengo el derecho de mantener los registros de forma electrónica, pues también puede llegar un auditor a hacerme una visita de verificación y pedirme que los imprima. Y la impresión puede implicar imposibilidad material nuevamente, ¿no? El hecho de que yo tenga que tener la posibilidad de imprimirlos con prontitud, pues hemos visto en muchas verificaciones que esto no se da en la vida real. En el caso de Estados Unidos y Canadá, hemos visto que las verificaciones de origen son muy encausadas, es decir, escogen 3, 4 facturas o a veces una sola factura y le piden información primero al importador, aunque no se prevé en el Telecan la certificación por parte del importador, pero le piden primero al importador que proporcione copia de su certificado, que proporcione alguna información de manera voluntaria y el importador se la solicita al exportador o productor en caso de que sea necesario y solo si esa información no es necesaria, Estados Unidos y Canadá van con el exportador o productor, ya sea por medio de cuestionario o de una visita, pero se enfocan en facturas muy específicas, 3, 4 operaciones. En el caso de México, como comentaba, pues nuestros auditores se sirven con la cuchara grande y nos auditan 2 o 3 años. Entonces, proporcionar los registros contables que sustenten un certificado blanket de 1 año se vuelve un reto muy importante. No sé, Armando, si tengas un comentario hasta aquí antes de que entremos a comentar de algunos de los casos que hemos visto en verificaciones de origen. Sí, Adri, inclusive pues destaca situaciones todavía más dramáticas donde se ha llegado a un acuerdo con la autoridad aduanera sobre el scope, operaciones o del muestreo a ser verificado y más allá de ese muestreo que se haya acordado por algunos medios, correos electrónicos o lo que sea, pues al momento de resolver por premura, por voluntad recaudatoria, por lo que quieras, pues se ha violado, no se ha respetado ese acuerdo sobre el scope y eso pues se ha tenido que llevar a tribunales, ¿no? Y ahí estás con periciales en electrónica, mostrando que los correos salieron de los dominios del SAT, etcétera. Entonces, sí es una
una situación desafortunada el que no haya una precisión sobre el scope de lo que es el objeto, máxime ante las certificaciones blandas, que todavía permanece esa blanda en cuanto a que pueda abarcar todo un periodo de 12 meses, pues eso puede ser verdaderamente inmanejable, ¿no? Operaciones que abarca una sola certificación de origen de 12 meses de una empresa grande es verdaderamente inmanejable. Sí, y mira, lo que mencionas de la pericial para acreditar que el correo del funcionario en el que establece que sí están de acuerdo con esas muestras y que la empresa se ciña a proporcionar información sobre esas muestras únicamente y se considerará que se acreditó para el universo de los bienes auditados. Hemos visto casos en los que en visita se ha acordado un muestreo, pero al estar los auditores ahí, en la empresa, pues no hay un documento en el que conste este acuerdo. Y también hemos visto casos en los que el SAT ha desconocido ese muestreo que él mismo seleccionó al estar en las instalaciones de la empresa y pues que han concluido que la empresa no acreditó el carácter originario de la totalidad de los bienes sujetos a verificación porque no se presentaron registros contables para la totalidad de los bienes exportados en el periodo de un año, ¿no? Entonces, esto la verdad es que creo que es uno de los temas que esperamos que el SAT y Economía lo tomen en cuenta para, si todavía se puede incluir en las reglamentaciones uniformes, creemos que sería algo muy importante. Respecto de la posibilidad o el derecho de mantener los registros de forma electrónica, me tocó una verificación de origen en visita hace ya algunos años, en los que inicialmente los auditores señalaban que existía una obligación de mantener los registros en papel. Les mostramos la disposición de las reglamentaciones uniformes que establecían que se podían mantener de manera electrónica y que consideramos que si la autoridad va a tus instalaciones a visitarte, pues el objetivo es que vea ahí los registros contables, que vean el sistema de control de inventarios, que vean cómo se registra la recepción de insumos, etcétera, ¿no? Y a pesar de ello, después de 6 días de visita, el último día de la visita a mediodía, nos dicen que pues ya están por cerrar, que solamente nos piden que les imprimamos los registros. La empresa en el edificio adjunto estaba un Office Depot o algo así, y les dijimos, fuimos a ver cuánto tiempo tardaban en imprimir y nos daban un estimado de 7 a 10 días hábiles en imprimir. Entonces, se imprimió, toda la gente de la empresa se movió a distintas fotocopiadoras para imprimir los registros, lo cual no hace ningún sentido y al día de hoy eso no debería ni siquiera de establecerse, ¿no? Por eso me acordé cuando vi esto de que puedan ser recuperados e impresos con prontitud, me dio un déjà vu de aquella verificación de origen hace unos 10 años que pues que casi se cae por un tema de impresión y no de imprecisión de los registros, sino de impresión. Armando, ¿tienes algún otro comentario al respecto? Yo creo que una moraleja importante de las novedades que vamos a observar en la certificación de origen es que sí hay una intención de facilitar el comercio, ¿no? Con los comentarios, críticas que hemos tenido en estos minutos, dentro de todo sí hay esa voluntad de uno, facilitación comercial y dos, privilegiar el fondo sobre la forma. La reglamentación es una pieza clave y sobre todo la actitud en las operaciones aduaneras, tener en mente por parte de las tres administraciones aduaneras que esa es la intención, ¿no? O sea, verificar fondo de por sí ya hay retos tan importantes en cuanto a la calificación de origen, bueno, pues buscar más allá del formalismo que nos tuvo por muchos años discutiendo temas que algunos no tenían ni sentido,
pues que ahora se vea con esos ojos, ¿no? De que habrá una intención de responsabilizar, insisto, el tema que me comentaba al principio de la figura del certificador, me parece que busca eso, ¿no? Un asumir responsabilidad y que se pueda dirigir, se pueda buscar quien pueda demostrar dentro de lo razonable, dentro de lo que sea estrictamente necesario, la calificación de origen, ¿no? Eso es lo que me parece que engloba, que entorna a estas novedades que hemos estado platicando sobre la certificación de origen, y creo que, por un lado, tiene que privilegiarse en esta nueva realidad del TEMEC, y las empresas pues también prepararse a estos cambios que pues será también un tema de aprendizaje. Y ahora, ¿cómo diseño mi propio certificado? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir tal figura? ¿Cómo aplico? ¿Cómo juega con la demás documentación comercial? Pero después de esa etapa de aprendizaje, tener en mente esto, ¿no? Que lo que se busca es una facilitación comercial. Y sabes que, Armando, ahora que dices que es una oportunidad para las empresas, yo creo que hay una oportunidad en, pues, estas medios que vemos para hacer más ágil o menos cuadrado la certificación de origen, pero también creo que es una muy buena oportunidad para que las empresas revisen sus análisis de origen. La realidad es que es muy común que se haya hecho un análisis de origen hace muchos años y que cada año simplemente se vuelve a emitir el certificado de origen cambiándole el año, sin realmente hacer un análisis para ver si hubo un cambio de proveeduría. Que está apareciendo en sus pantallas, indextv@index.org.mx, para todas las preguntas que seguramente estarán surgiendo en ustedes. Como les comenté en un principio, vamos a tener una sesión de resumen, de takeaways, de lo que más relevante ha sido para ustedes en estas valiosísimas charlas. Esta conferencia o esta ponencia por parte de ustedes dos tiene muchísimo material muy valioso para las empresas, basándose en la experiencia real de ustedes como profesionales asistiendo a empresas ya en el marco del Telecán, y ahora bajo las nuevas disposiciones están identificando digamos, algunos factores clave que las empresas tendrán que reforzar, que las empresas tendrán que empezar a instrumentar, si no es que ya lo están haciendo, pero a partir del 1 de julio viene una nueva realidad, y esta nueva realidad es que hay cambios en algunas de las reglas del juego en el TEMEC. Entonces, valiosísimo lo que nos han expuesto, y lo que comprometemos es estas preguntas que ustedes nos envíen, las vamos a canalizar a través de nuestros expertos, en este caso Adriana, Armando, y vamos a tratar de obtener la respuesta de parte de ustedes para que en la última ponencia podamos hacer un resumen de las preguntas y respuestas que ustedes tengan ante estos foros. Estamos en nuevos tiempos. Estos nuevos tiempos nos están obligando a instrumentar este tipo de capacitación remota en diversas formas. Entonces, esperamos que esta información, estas grabaciones incluso queden ahí en la memoria para que ustedes las puedan volver a repasar. Ha sido valiosísimo. Adriana, Armando, muchísimas gracias por su colaboración en esta capacitación. A mí me parece que todavía hay varias cosas que definir. De hecho, ustedes como profesionales, los invito a seguir colaborando con Index para que sus inquietudes muy, muy puntuales también sigan fluyendo a través de Index hacia la autoridad, de tal suerte que podamos materializar en las reglamentaciones uniformes algunas de las importantes aclaraciones que ustedes han manifestado, que son necesarias, digamos, ya en el transcurso del cierre de estas mismas. No sé si tengan algún comentario final, pero les agradecemos muchísimo. Un gusto. Muchas gracias, muchísimas gracias por su participación.